Hola, bienvenidos, bienvenidas a Zona de Lectura, el programa de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en coproducción con la Prosecretaría de Comunicación Institucional, Canal U y Canal 10. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta Zona de Lectura, este espacio que nosotros hemos pensado para poder intercambiar conocimientos y conocer todo lo que se produce en el interior de la Universidad Nacional de Córdoba a través de nuestro sello editorial y el recorrido de todo el catálogo con toda la propuesta de libros y propuestas editoriales, precisamente de nuestro sello editorial. Y ahora nos trasladamos hacia la ciudad universitaria para recibir a nuestro primer invitado. Él es Marcelo Bernal, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba, docente de grado y posgrado en nuestra universidad y también en la Siglo XXI. Y es autor del libro Un federalismo en pausa, normas, instituciones y actores de la coordinación intergubernamental en la Argentina, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Marcelo, bienvenido a Zona de Lectura. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué el nombre de tu libro, Un federalismo en pausa? Bueno, en realidad siempre hago esta aclaración, no es mi libro, sino que es un libro de autoría colectiva que surge del trabajo de un equipo de investigación de la Facultad de Derecho de la universidad. Allí nosotros trabajamos federalismo subnacional y en particular la coordinación entre distintos niveles de gobierno y siempre sostenemos de que Argentina tuvo un hito hace apenas unas décadas, que fue la importante reforma constitucional del año 1994. Allí se sentaron las bases de un federalismo cooperativo, articulado, moderno, basado en valores como la solidaridad, como la cooperación recíproca entre los distintos niveles de gobierno. Y a ese federalismo todavía no le hemos dado una chance de funcionar. Todavía no hemos puesto en marcha muchas de sus instituciones, en especial el acuerdo fiscal, es decir, la ley convenio de coparticipación. Por eso nos gusta decir que ese federalismo todavía está apresado en el texto de la Constitución y nunca le hemos puesto play, está en pausa. Y quizás el desafío de futuras generaciones a la hora de construir consensos mayoritarios, poner en marcha esos arreglos institucionales que permitan un país distinto. Entonces, ¿podemos decir que Argentina es un país federal? ¿Y cuáles son los aspectos que hacen que lo sea y cuáles aquellos que no? Bueno, Argentina tiene una tradición federal que viene de su etapa fundacional, tiene un sentimiento de federalismo que anida en sus provincias, en sus localidades, en el discurso de la política, pero en los hechos es un país que en las últimas 2 décadas ha atravesado un proceso de fuerte recentralización, sobre todo de recursos en el gobierno nacional. Esto se da por esa trampa de no contar con una ley convenio que determine a cada nivel de gobierno qué competencias y qué gastos le corresponden. Como esto no está plasmado en una ley, hay un margen enorme de discrecionalidad por donde se fugan ingentes recursos que después vuelven a las provincias y a los municipios como obra pública, como subsidios al transporte, a los consumos de servicios, pero claro, con una matriz discrecional, digamos, en razón de determinadas circunstancias les doy a uno lo que no les privo a otros distritos, y en definitiva eso no es federalismo, ¿no? La Argentina, en su diseño institucional, en su cultura política, afirma ser federal, pero todos sabemos que hay una fuerte concentración de poder político, de poder simbólico, de población, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, en 5 o 6 provincias que concentran el 80% de la población y un porcentaje similar del PBI. Todo esto de alguna manera es el resultado de la falta de planificación y con eso deberemos lidiar intergeneracionalmente los argentinos. Es necesario la construcción de consensos mayoritarios. La propia Constitución prevé
que esa ley convenio sea aprobada por el Congreso de la Nación con una mayoría agravada, pero después por todas las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Esto habla de una cultura de la cooperación, una cultura del diálogo, también de una cultura de yo resigno ahora para ganar en el mediano y largo plazo, que en muchos casos nos es ajena. Siempre solemos decir que las políticas fundacionales de la Argentina, como la migración, la educación, se fundaron en lo intergeneracional, en la próxima generación. Mientras sigamos pensando en la próxima elección y no en el desafío generacional, vamos a tener un serio problema, porque nunca vamos a poder poner a andar políticas estructurales, políticas de Estado que se consoliden a 10, 15, 20 años. Esa cultura de la inmediatez es enemiga de los cambios estructurales que el país necesita. Vos hablás de mecanismos de coordinación intergubernamentales. ¿Cuáles serían estos mecanismos? ¿Funcionan? Primero cabría decir cuáles no tenemos, ¿no? En todos los federalismos modernos existe una conferencia o asamblea de gobernadores que funcionan como un contrapeso del poder presidencial. Creo que debemos ser una de las pocas excepciones federales que no contamos con un organismo de estas características. Tenemos un formato que son los consejos federales, que empezaron con Frondizi, que se consolidaron bajo el gobierno de Menem, pero que en definitiva tienen un funcionamiento intermitente, no tienen burocracias especializadas, las provincias se sientan a la mesa cuando hay recursos, muy pocos funcionan continuamente. Pienso en el Consejo Federal de Educación, de Salud, el de Ambiente y el Consejo Federal de Inversiones, apenas 4 temas sobre una agenda que es muy variada, muy diversa. Nosotros en una obra previa, en un libro que se llama Modelos para Armar, comparamos federalismo alrededor del planeta y siempre señalamos la experiencia alemana, que tiene más de 2.000 agencias encargadas de coordinar intergubernamentalmente solo a nivel de los Länder, es decir, de las provincias. A nosotros nos hace falta trabajar muchísimo en construir capacidades, en construir burocracias que no se van en el próximo turno electoral, sino que se quedan y le dan continuidad a las políticas, y a partir de ello que se puedan construir negociaciones federales simétricas, técnicas, con valor agregado y en donde se defiendan los intereses territoriales. Así funciona todo federalismo en el mundo, y en Argentina tenemos una carencia tremenda de este tipo de ámbitos. Vos hablás de que en Alemania existen alrededor de 2.000 mecanismos de coordinación entre los gobiernos, pero ¿cómo se haría para que si se hicieran esos mecanismos aquí, esos organismos en Argentina, no terminaran respondiendo tan bien al gobierno central? Bueno, ese es el desafío, digamos. La continuidad de las políticas que hemos venido arrastrando no nos han llevado a un buen lugar. Si uno ve los indicadores socioeconómicos en materia de pobreza, indigencia, empleo, calidad educativa, acceso a la salud, distribución de la obra pública, de los servicios, nos vamos a dar cuenta que es un país con déficits estructurales, podríamos agregar la infraestructura, es un país como que se ha volcado hacia el puerto y hacia las grandes ciudades, un país bajamente poblado en la mayoría de su territorio, poco diversificadas sus economías. Digo, en algún momento deberemos construir consensos mayoritarios que trasciendan al ganador de una elección para decir, bueno, ¿cómo volvemos a ser el país que fuimos hace 70, 80 años? Hoy por hoy creo que la realidad nos muestra una fotografía muy pobre de lo que fuimos y lo que aspiracionalmente pretenderíamos ser. En la medida que no encontremos una generación de dirigentes, a lo que yo le sumo el pensamiento crítico que vienen de las universidades, que vienen de la sociedad civil, si no se construyen consensos sólidos acerca de matrices de cambio que se puedan sostener varias décadas, el cambio va a ser complejo. ¿Ves la posibilidad de que en Argentina, en un futuro cercano, se dé esta posibilidad de tener un país federal? Creo que lo que uno no puede perder es la esperanza que en algún momento la propia fuerza de los hechos decante en la necesidad de construir acuerdos cooperativos entre los que piensan diferente, como fue la reforma del 94, donde 2 presidentes como Menem y Alfonsín, aún pensando muy diferente, avanzaron sobre la dimensión más arquitectónica de la política para lograr puntos de acuerdo pensando en el mediano y el largo plazo. Si lo hicimos hace relativamente poco tiempo,
no veo cuál debería ser el obstáculo para que lo logremos hoy, pero bueno, primero hay que instalarlo en la agenda. La idea de que no se trata de un clásico que se juega en todas las elecciones, sino que hay determinados temas que hay que blindar y proteger porque son esenciales para el futuro del país. ¿Para esto sería necesaria una reforma de la Constitución o simplemente aplicar lo que la Constitución actual ya declama? Yo creo que a esta Constitución hay que darle una chance. Sostengo el mismo elemento que era punto de partida. Ese federalismo está en pausa. Nunca le dimos play, nunca le dimos la oportunidad de funcionar. La primera conclusión lógica es decir, ¿cómo podemos permitirnos no cumplir nuestra Constitución, nuestra máxima norma en 30 y pico de años? ¿No? Esto es una afirmación que interpela a nuestros presidentes, a nuestros legisladores y también a nuestros jueces, que deberían ser custodios de esa Constitución. Y a partir de eso, bueno, decir, ese texto condensa ideales, aspiraciones, valores de todos los argentinos. Entonces es inadmisible que nosotros sigamos mirando para otro lado y no le demos una chance de ponerla en marcha. Muchas gracias, Marcelo, por esta entrevista para Zona de Lectura. Gracias a ustedes. Thank you.